El 13 de abril de 2024, Irán llevó a cabo un extenso ataque militar contra Israel. Durante esa noche, cientos de drones y misiles del ejército iraní surcaron los cielos e ingresaron al espacio aéreo adversario, aunque la mayoría fueron interceptados por el sistema defensivo israelí antes de alcanzar sus objetivos. A pesar de ello, es evidente que nos encontramos al borde de un posible conflicto bélico de magnitud que podría desencadenarse en cualquier momento. Según varios estudiosos de la Biblia, este conflicto podría no ser uno más, sino el cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento referente a la guerra de Gog y Magog, mencionada también por el apóstol Juan en el capítulo 20 del Apocalipsis. Por ello, en el vídeo de hoy explicaré de manera sencilla todo lo que está sucediendo y mostraré por qué es crucial que estemos alerta, ya que podríamos estar ante una profecía relacionada con el regreso de Jesús. Pero antes de comenzar, te pido que te suscribas a mi canal y actives las notificaciones, ya que diariamente deseo ayudarte a comprender la Biblia de una manera fácil y a guiarte en tu camino espiritual. Entonces, comencemos. Conforme los drones y misiles iraníes se dirigían hacia Israel, se generó una nueva ola de tensión e incertidumbre sobre un posible nuevo enfrentamiento en el Oriente Medio, esta vez involucrando a dos de las mayores potencias militares de la región. Una pregunta recurrente es por qué Irán atacó a Israel. Es importante recordar que estos dos países han estado en conflicto durante muchos años, aunque no habían entrado en guerra directa hasta el 13 de abril, cuando Irán respondió a Israel por un supuesto ataque israelí al consulado iraní en Damasco, Siria, unos días antes. En total, alrededor de 107 drones y más de 120 misiles fueron lanzados en el ataque aéreo contra Israel, pero el 99% de ellos fueron interceptados por los sistemas de defensa aérea de Israel y sus aliados, sin mayores daños ni víctimas mortales. Mis hermanos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero resaltarles que todas las profecías ya se están cumpliendo y está llegando el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del arrebato de la iglesia, ¿estás preparado? He decidido liberar para ti mi libro digital, la Biblia de la A a la Z. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas alrededor del mundo a prepararse para ese gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de la palabra de Dios y prepárate para ese gran día, descargando ahora este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas tiempo, haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga inmediatamente. Las unidades son limitadas, por lo tanto, es crucial actuar ahora para asegurar que el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que las unidades se agoten. Sin embargo, la tensión entre ambos países sigue siendo alta y las decisiones que tome el Gabinete de Guerra de Israel en los próximos días podrían alterar el curso de la humanidad, y esto no es una exageración, hermanos. Esto se debe a que los miembros de este órgano exigen que Israel haga que Irán pague por sus acciones, y ya están solicitando una decisión contundente por parte del primer ministro y líder. En el contexto de la profecía bíblica de Gog y Magog, mencionada en los capítulos 38 y 39 del libro de Ezequiel, se narra una visión recibida por el profeta. En esta visión, naciones lideradas por una figura denominada Gog, del territorio de Magog, se coaligan para asaltar a Israel. El profeta Ezequiel describe cómo Gog es arrastrado hacia este conflicto por ganchos en su mandíbula. Al frente de esta alianza de naciones, que incluye a Persia, actual Irán, Kush y Put, ubicaciones que corresponden al Sudán y Libia de hoy en día, Gomer y la casa de Togarmah, regiones que hoy forman parte de Turquía y áreas adyacentes a Rusia.
La profecía sugiere que estos grupos atacarán a Israel, percibiéndola como una tierra vulnerable y desprotegida, una nación cuya gente se ha reunido nuevamente en su tierra ancestral después de años de diáspora, tal como ocurrió desde 1948 con el establecimiento del Estado de Israel, lo que llevó a su reconocimiento global como una nación. Desde entonces, Israel ha enfrentado múltiples agresiones de países vecinos y extremistas palestinos que niegan su independencia. Sin embargo, nunca antes en la historia había sido atacado directamente por Irán. La continuación de la profecía revela que, cuando Gog invade Israel, Dios interviene con furia, desatando terremotos, pánico entre los ejércitos enemigos, enfermedades, lluvias de azufre y destrucción, afirmándose como el protector de Israel. La derrota de Gog y sus aliados es tal que incluso las aves y las bestias salvajes son convocadas para consumir los cadáveres, y las armas abandonadas son aprovechadas por Israel durante 7 años. Todos los caídos serán enterrados en Israel, en un lugar llamado Valle de los Viajeros, al este del Mar Muerto, un proceso que tardará 7 meses en completarse como una manera de purificar la tierra. Finalmente, se producirá una restauración espiritual en Israel y todos reconocerán la soberanía divina. Aún así, puede persistir la incertidumbre. ¿Qué relación existe entre una profecía de hace 2600 años y el mundo actual? Como mencioné anteriormente, hermanos, esta es la primera ocasión en que Irán, la antigua Persia, ha lanzado un ataque directo contra Israel. Este hecho es tan trascendental que, si Israel responde a los ataques recibidos, es muy probable que aliados de Irán, como Rusia, se involucren en el conflicto. Aquí radica el peligro, pues según algunos pastores y estudiosos, Magog sería Rusia, la cual lideraría dicho ataque contra Israel. Si la profecía de Ezequiel estuviera cumpliéndose en estos tiempos, el mundo sería testigo de una guerra de magnitudes históricas. Jesús ya nos había advertido sobre esto en Mateo, capítulo 24, diciendo a sus discípulos, cuando le preguntaron acerca de los signos de su regreso y el fin de los tiempos: oirán hablar de guerras y rumores de guerras, pero no se alarmen. Estas cosas deben suceder, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Sin embargo, Jesús aclara que aún no será el fin. A pesar de que Israel será atacada, Dios la protegerá y más guerras ocurrirán. Ante esto, ¿qué se debe hacer? Entregar la vida a Jesús, porque desconocemos el futuro. Puede que el fin de los tiempos y el arrebatamiento no ocurran en los próximos años, pero ¿quién puede asegurar que estaremos vivos mañana? En cuanto al fin de los tiempos, el capítulo 20 de Apocalipsis hace referencia a Gog y Magog, pero esta profecía dada por el apóstol Juan, recibida de Dios durante su revelación en la isla de Patmos, no se relaciona con la profecía de Ezequiel. La visión de Juan habla de un futuro lejano, 1000 años después del regreso de Jesús y de la instauración de su reino en la tierra. La Biblia narra que, tras esos 1000 años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones a Gog y Magog, reuniéndolas para la batalla en un ejército numeroso, incontable como la arena del mar, marcando otro evento crucial en la narrativa escatológica. Tras un periodo de tribulación, Jesús retornará a la tierra, aniquilará al anticristo y al falso profeta y encarcelará a Satanás por 1000 años, momento en el cual establecerá su reino en este mundo y junto a los cristianos reinará. No obstante, una vez concluido este milenio, Satanás será liberado y seducirá a las naciones denominadas Gog y Magog.
las cuales se agruparán en los montes y asediarán la ciudad sagrada, probablemente la Nueva Jerusalén, lugar donde cohabitaremos con Cristo. En este intento de asalto final, el Señor enviará fuego desde el cielo, derrotándolos definitivamente y condenando a Satanás al infierno para siempre. Luego, aquellos muertos que no siguieron a Cristo serán juzgados conforme a sus actos. Muchos cristianos suelen confundir esta última batalla con la del Armagedón, pero son sucesos distintos. El Armagedón, descrito en el capítulo 16 de Apocalipsis, ocurre como parte de la séptima copa de la ira de Dios vertida sobre la tierra. Este es el enfrentamiento culminante entre las fuerzas de Dios y las del Anticristo, un momento crucial previo al regreso de Jesús. En contraste, la batalla de Gog y Magog se desarrollará después de su retorno. La Biblia relata cómo los espíritus reúnen a todos los gobernantes y sus ejércitos en el lugar que, en hebreo, se denomina Armagedón. El séptimo ángel vertió su copa en el aire y desde el trono del templo se emitió un potente clamor: «Está hecho». Seguidamente se produjeron relámpagos, estruendos, truenos y un terremoto de magnitud sin precedentes, dividiendo la gran ciudad, Babilonia, en 3 partes, y las ciudades de muchas naciones cayeron. Dios recordó los pecados de Babilonia, haciéndola beber del cáliz del vino de su ira. Ante el reciente ataque de Irán a Israel, y la posible conexión de este evento con la profecía de Ezequiel, capítulos 38 y 39, y considerando los acontecimientos actuales en el mundo, es crucial recordar la importancia de estar atentos a los signos de los tiempos. Debemos permanecer firmes en nuestra fe en Jesús y continuar predicando el Evangelio a nuestros semejantes. Amigos y familiares, es esencial que a pesar de todo lo que está sucediendo hoy, lo cual puede ser considerado como el principio de dolores, tal y como mencionó Jesús, mantengamos el ánimo y no perdamos la fe. Esta es la única forma en que podemos ofrecer esperanza a las personas. Después de todo, Cristo vive y Dios tiene el control de todo. Por lo tanto, hermanos, no basta solo con estar pendientes de la televisión o internet en busca de señales del fin de los tiempos. Es crucial examinar nuestro interior y reflexionar sobre cómo podemos seguir la palabra de Dios, ya que esto nos fortalecerá y nos mantendrá firmes en el camino del Señor para no ser engañados. Mientras observamos rumores de guerras y posibles señales de los tiempos, lo más importante es cómo vivimos nuestro día a día con Dios y cómo ayudamos a otros a alcanzar la salvación eterna. Nuestra misión es ser una luz en la oscuridad, dando un testimonio positivo, fomentando la paz, la esperanza y el amor en un mundo lleno de conflictos. Amén. Soy el pastor Antonio Jr. Si te ha gustado este mensaje, compártelo con el mayor número de personas posible. Vamos a difundir la palabra de Dios juntos. Que Dios te bendiga, te espero en el próximo video. Un fuerte abrazo. Existen múltiples relatos de los habitantes del condado norte de St. Louis acerca de un ruido peculiar. El origen de este sonido sigue siendo un misterio y han llevado sus quejas al contacto. A pesar de ser casi imperceptible, es extraordinariamente constante. Por lo general, en las noches después de las 8, se percibe un zumbido muy sutil. Para aquellos en el sur del condado de Putnam, ruidos estridentes llenaron el cielo este fin de semana, interrumpiendo la tranquilidad habitual. ¿De dónde provienen estos sonidos? Imagínese descubriendo en los próximos 60 minutos esta señal alarmante de un futuro desolador que espera a la humanidad. ¿Qué destino nos espera? Imagine estar tranquilo en su hogar, sumergido en la paz del atardecer, cuando de repente vibraciones de otro mundo llenan el aire. Un eco potente y misterioso parece bajar del cielo.
no es solo en su vecindario. Historias similares inundan el planeta desde Nueva York hasta Nueva Zelanda. Personas de diferentes creencias y culturas miran hacia el cielo, invadidas por un cúmulo de preguntas y un temor indescriptible. Este escenario no pertenece a una película de ciencia ficción. Es nuestra realidad en 2024. Un año notable no solo por sus avances o crisis, sino por fenómenos aún más misteriosos. Estos sonidos, estas ocurrencias sónicas incomprensibles, llenan el mundo de asombro y ansiedad. Pero, ¿y si hubiera algo más en estos sonidos aparte de anomalías atmosféricas o curiosidades científicas? Si fueran las señales profetizadas, resonando desde el pasado bíblico hasta hoy, en el corazón de la Biblia, entre visiones proféticas y sabiduría eterna, encontramos indicios que durante siglos han fascinado y advertido a la humanidad. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra, las naciones estarán en angustia y perplejidad por el rugido y la turbulencia del mar. La gente se desmayará de terror, anticipando lo que vendrá sobre el mundo, pues los poderes del cielo serán sacudidos. Lucas 21, 25, 26. Serán los sonidos que escuchamos las trompetas del Apocalipsis, los heraldos del fin de los tiempos, o un llamado a la reflexión en un mundo que parece haber perdido su camino. Nuestra travesía esta noche es de comprensión, no de miedo. Juntos desvelaremos el misterio de estos sonidos, guiados por la luz de las Escrituras y la sabiduría de los siglos, explorando no solo el fenómeno en sí, sino también su significado. Ante el panorama global actual, con desastres naturales incrementando su furia año tras año, conflictos sociales que desgarran el tejido de nuestras sociedades y la constante amenaza del cambio climático, cada uno de estos factores, bajo la luz de la fe, nos invita a reflexionar sobre nuestra conexión con el Creador y nuestro rol en el cuidado de la creación. A través del prisma de la profecía bíblica, nos enfrentamos a una pieza de un rompecabezas más grande, uno que, al ser ensamblado, destaca nuestra época como un momento decisivo en la historia de la humanidad. Sumergiéndonos en esta indagación, nos aferramos a las palabras del Salmo 46, 2, 3. Así que no temeremos, aunque la tierra se conmueva y los montes se hundan en el corazón del mar, aunque bramen y se agiten sus aguas y los montes se estremezcan con su furia. Este pasaje no es meramente un adorno poético, es un faro de esperanza, recordándonos que incluso en medio del caos hay una base sólida. Este documental, este viaje que emprendemos juntos, es más que una búsqueda de respuestas. Es una invitación a ver el mundo a través de ojos iluminados por la fe, a reconocer los signos de los tiempos y a comprender nuestro lugar dentro de una historia que supera la eternidad. Es un llamado a mirar más allá de lo inmediato, más allá del miedo y la confusión, y encontrar fuerza y consuelo en una fe que ha guiado a generaciones a través de tormentas tanto literales como metafóricas. Así, mientras los sonidos continúan intrigándonos y perturbándonos, enfoquémonos en esta investigación con corazones y mentes abiertos, buscando no solo explicar, sino entender. Entender no solo los fenómenos en sí, sino su lugar en un mundo donde fe, profecía y las realidades tangibles de nuestra vida diaria están intrínsecamente conectadas. Juntos, exploremos el misterio de los sonidos del cielo, sus posibles significados y sus implicaciones para nosotros como comunidad global, como creyentes y como guardianes de esta tierra. Recuerda, en tiempos de incertidumbre y cambio, no estamos desamparados. Estamos equipados con la fortaleza de nuestra fe, la guía de las Escrituras y el vínculo de nuestra travesía humana compartida. Avancemos con valor, esperanza y la certeza de que sin importar lo que suceda,
nunca estamos solos. Desde Europa hasta las vastas extensiones del corazón de América, de las metrópolis bulliciosas de Asia hasta las tranquilas aldeas remotas de África, un fenómeno ha capturado la atención mundial, acelerando corazones y generando un torbellino de preguntas. Es como si los cielos mismos se abrieran, emitiendo sonidos tan profundos y extraterrestres que desafían cualquier explicación lógica. Estos no son los ruidos habituales de nuestro entorno. El rugido del tráfico, el murmullo de las voces, el susurro del viento, ahora contrastan con sonidos de otro mundo, resonando con una urgencia imposible de ignorar. Quienes los escuchan los describen como celestiales, envolventes, con una pureza y poder tan abrumadores que provocan una profunda emoción. En el corazón vibrante de la Ciudad de México, miles se detienen en seco mientras el aire vibra con lo que solo puede describirse como el canto de seres celestiales. Cada relato, único en sus detalles, entrelaza una red de experiencias que cubre el globo, uniendo a la humanidad en un misterio compartido. Estas no son simples anécdotas o incidentes aislados, son las voces de nuestro planeta, de nuestros cielos, hablando un idioma que aún debemos descifrar. Pero, ¿qué significado tienen estos sonidos para aquellos dispuestos a escuchar y con los corazones abiertos a los susurros divinos? Pueden ser la heráldica de un mensaje profetizado hace milenios. Y oí un sonido del cielo, como el rugir de muchas aguas y como el estruendo de un gran trueno, y el sonido que oí era como de arpistas tocando sus arpas. Apocalipsis 14:2. Estaremos, los habitantes de la tierra, al umbral de una revelación, un momento de claridad divina. Tomemos, por ejemplo, la industria de la música, con canciones que glorifican la violencia, objetifican a las mujeres y celebran el materialismo, infiltrándose en nuestra conciencia, moldeando nuestras actitudes y valores sin que lo percibamos, hasta encontrarnos insensibilizados, repudiando lo que antes nos repelía. Pero no se limita solo a la música. El mismo patrón se repite en todas las formas de medios de comunicación. Los programas de televisión tratan el sexo casual como una diversión inofensiva. La pornografía está a solo un clic de distancia en Internet y las plataformas de redes sociales glorifican. La autoindulgencia y el narcisismo se han propagado ampliamente y no debemos olvidarnos de la industria de la moda, con sus atuendos escasos, imágenes desafiantes y estándares de belleza inalcanzables que se nos imponen en cada esquina, diciéndonos que nuestro valor radica en cómo lucimos, que nuestra valía se encuentra en nuestra capacidad para ajustarnos a un ideal inalcanzable. Pero quizás lo más pernicioso de todo es cómo estas tendencias culturales y mensajes mediáticos erosionan nuestra fe, sugiriéndonos que Dios no tiene relevancia, que la moralidad es relativa y que la verdad es lo que decidimos que sea. Poco a poco empezamos a creer en estos mensajes, cuestionando las enseñanzas de nuestra fe, dudando de la existencia de una verdad absoluta, justificando nuestro comportamiento pecaminoso hasta que nos encontramos al borde de renunciar a nuestra fe, colgando de un hilo. Sin embargo, no tiene por qué ser así. Poseemos el poder de resistir la influencia de las tendencias culturales y los mensajes mediáticos, de mantenernos firmes en nuestra fe y de recuperar nuestro sentido moral. Esto comienza con tomar conciencia. Necesitamos abrir nuestros ojos a las formas sutiles en que se normaliza el pecado y se socava nuestra fe. Debemos reconocer que estamos inmersos en una batalla espiritual, una que requiere vigilancia y discernimiento, como nos advierte Efesios 6:12. Porque no luchamos contra enemigos de carne y sangre, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra los poderes de este mundo oscuro y contra las fuerzas espirituales de maldad en los reinos celestiales. Y esto continúa con la acción.
Debemos proteger nuestros corazones y mentes contra la influencia de las tendencias culturales y los mensajes mediáticos, filtrando todo a través de la palabra de Dios. Debemos rodearnos de influencias positivas, buscando la comunión, tal como se alienta en Hebreos 10, 24, 25. Y considerémonos unos a otros para incitarnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino animándonos. Y tanto más cuanto veis que se acerca el día. Esta no es la primera vez que los cielos hablan. A lo largo de la historia, las civilizaciones han sido cautivadas por fenómenos celestiales, sus vidas cotidianas marcadas por sonidos y señales venidos de lo alto que desafían toda explicación. Estos momentos, registrados en los anales de la historia y en las páginas de textos antiguos, estos nos recuerdan que el fenómeno que observamos hoy es parte de un tejido más amplio de la experiencia humana. Un tejido elaborado con hilos de misterio y asombro que se remonta al amanecer de los tiempos. Tomemos, por ejemplo, el año 1829 en Benares, India, donde un sonido similar al de cañonazos retumbó desde un cielo despejado, dejando tanto a los soldados británicos estacionados allí como a la población local en un estado de miedo y perplejidad. Sin batallas cercanas ni explicaciones disponibles, este suceso, documentado en los periódicos de la época, sigue siendo un enigma, un eco del pasado que resuena con la confusión y el asombro que sentimos hoy. O volvamos nuestra atención a los escritos del historiador romano Plinio el Viejo, que en el primer siglo después de Cristo registró la historia de una ciudad temblorosa bajo un cielo que rugía con el sonido de trompetas, una población entera mirando hacia arriba, temerosa pero fascinada por los sonidos que descendían del cielo. ¿Qué debían hacer ante tal fenómeno? Era un mensaje divino, una advertencia celestial. Avanzamos rápidamente a 1831, cuando una expedición científica en los Andes reportó un sonido omnipresente y abrumador de agua hirviendo, pero no se encontró ninguna fuente física. Científicos armados con el conocimiento y el equipo más avanzados de la época quedaron perplejos ante los límites de su comprensión. Y no es solo el pasado lejano el que nos susurra. En la historia más reciente, el sonido de baja frecuencia conocido como The Hum, escuchado en partes de Nuevo México desde la década de 1990, ha confundido tanto a investigadores como a residentes por igual. A pesar de extensivas investigaciones, su origen sigue sin identificarse, un misterio moderno que resuena con nuestros temores y fascinación a lo largo de la historia humana. Se nos recuerda que no somos los primeros en pararnos bajo la inmensidad del cielo y contemplar sobre el origen de sonidos sobrenaturales. Cada relato, desde el distante pasado hasta el presente, nos reta a considerar la posibilidad de que existen fenómenos en este mundo que aún permanecen fuera del alcance de nuestro entendimiento científico actual. Sin embargo, al enfrentarnos a estos misterios, es crucial recordar las palabras de Eclesiastés 1:9. Lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará, de modo que no hay nada nuevo bajo el sol. Este versículo nos invita a observar los eventos actuales, no con temor, sino con un sentido de continuidad, como parte de un diálogo constante entre la humanidad y lo divino, entre nuestro dominio terrenal y los misterios del cosmos. En nuestra búsqueda de comprensión, también nos inspiramos en Daniel 2:22. Él revela lo profundo y lo oculto, conoce lo que está en las tinieblas, y la luz habita con él. Estas palabras ofrecen consuelo y ánimo, recordándonos que aunque puedan existir misterios que se escapan a nuestro entendimiento actual, hay una sabiduría mayor en acción, una inteligencia divina que posee la clave de todo conocimiento. Al ser testigos de los sonidos provenientes del cielo en nuestra época,
Abordemos este fenómeno no como una causa para la alarma, sino como una oportunidad para la reflexión, para maravillarnos y para profundizar nuestro sentido de conexión con el pasado, unos con otros y con los misterios que impregnan este universo. Al hacerlo, nos unimos a una larga estirpe de buscadores, pensadores y soñadores que miraron hacia arriba y se atrevieron a preguntar qué significa. El fenómeno de los sonidos del cielo, que trasciende el tiempo y la cultura, nos reta a expandir nuestro entendimiento, a tender un puente entre ciencia y espiritualidad y a abrazar la posibilidad de que existen maravillas en este mundo que esperan nuestro descubrimiento. En esta travesía de exploración y comprensión somos recordados de nuestra capacidad limitada para el asombro y la eterna búsqueda humana por conocimiento, una búsqueda que nos une a través de las eras en maravillamiento compartido y esperanza eterna. En un mundo lleno de lo inexplicado y lo misterioso, los sonidos celestiales que han capturado nuestra atención no son la excepción. A medida que estos fenómenos auditivos continúan maravillando a la población global, la comunidad científica ha emprendido una búsqueda rigurosa por respuestas, esforzándose por desentrañar las capas de este enigma auditivo. Aunque la búsqueda de comprensión no sigue un camino directo, se entrelaza a través de los dominios de los fenómenos naturales y las maravillas tecnológicas, cada uno ofreciendo una pieza del rompecabezas, pero también ampliando el misterio. Fenómenos tectónicos, como el roce de las placas continentales y la liberación repentina de gases subterráneos o el roce de la corteza terrestre pueden generar sonidos que se propagan a través del aire y el suelo, siendo percibidos por una población desprevenida como mensajes celestiales. Registros históricos respaldan esta teoría, con episodios de sonidos inusuales que preceden o siguen a actividades sísmicas documentadas en diferentes partes del mundo. Las fuentes tecnológicas ofrecen otra línea de investigación en nuestra era moderna, donde la actividad humana ha alcanzado los rincones más remotos del globo y las cimas más altas de la atmósfera. La posibilidad de que estos sonidos provengan de actividades humanas no puede ser ignorada. Aeronaves experimentales, operaciones militares secretas o grandes proyectos de ingeniería tienen el potencial de generar ondas sonoras de carácter inusual y gran poder, convirtiéndose sin querer en los artífices de misterios públicos y especulación. En medio de estas investigaciones científicas, expertos acústicos introducen el concepto de infrasonido, sonidos en frecuencias tan bajas que no son percibidas por el oído humano, pero capaces de viajar largas distancias bajo condiciones adecuadas. El infrasonido está omnipresente en eventos naturales como volcanes y terremotos, así como en actividades humanas como la minería y los vuelos de aeronaves. Bajo condiciones atmosféricas específicas, estos infrasonidos pueden volverse audibles, transformándose en los sonidos misteriosos que han provocado tanto admiración como ansiedad a nivel mundial. La búsqueda de respuestas no concluye con las explicaciones naturales y tecnológicas. Romanos 8:22 nos recuerda que sabemos que toda la creación gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre los signos de la creación y las manifestaciones físicas como expresiones de una realidad más profunda, sugiriendo que detrás de los fenómenos naturales existen mensajes divinos esperando ser interpretados. Así, mientras exploramos el origen de estos sonidos misteriosos, también somos invitados a considerar su significado espiritual. Están de alguna manera comunicando un mensaje urgente para nuestra época. Nos están llamando a una mayor conciencia sobre el cuidado de nuestra tierra, un regalo divino,
y nuestra conexión unos con otros y con el Creador al buscar comprensión tanto científica. Tanto en la esfera espiritual como en la científica, estamos inmersos en un viaje que supera el conocimiento humano, abriendo nuestros corazones y mentes a la sabiduría que solo la fe puede desvelar. Este es un camino que nos une, nos reta y nos invita a mirar más allá de lo superficial hacia una comprensión más profunda de nuestro lugar en el universo y de nuestra responsabilidad hacia él y entre nosotros. Las explicaciones sobre el papel de los factores psicológicos y sociológicos en la percepción e interpretación de estos sonidos ofrecen una perspectiva adicional. La influencia de la sugestión, junto con la inclinación humana a encontrar patrones y significados en lo ambiguo, puede intensificar el impacto de estos sonidos, arraigándolos profundamente en la conciencia colectiva. Sin embargo, mientras navegamos por este panorama de teorías y especulaciones, recordamos las palabras de Sir Isaac Newton: lo que sabemos es una gota, lo que ignoramos es un océano. Esta humilde admisión habla al corazón de nuestra búsqueda de entendimiento, destacando la inmensidad de nuestra ignorancia y el potencial ilimitado para el descubrimiento. En la búsqueda de explicaciones científicas para los misteriosos sonidos que vienen del cielo, estamos participando en un diálogo no solo con la naturaleza, sino con lo desconocido en sí. Esta travesía de exploración y cuestionamiento, basada en el método científico, pero abierta a los susurros de lo desconocido, refleja nuestra eterna búsqueda de conocimiento, recordándonos los límites de nuestro entendimiento y la complejidad infinita del universo en el que residimos. En este ámbito de indagación sin fin, cada teoría, cada explicación, nos acerca no solo al fenómeno en sí, sino también a nuestro lugar en un cosmos que continúa asombrándonos e inspirándonos. A medida que la comunidad científica se esfuerza por ofrecer explicaciones para los sonidos misteriosos que resuenan desde los cielos, la reacción del público constituye un estudio fascinante sobre la complejidad de la naturaleza humana frente a lo desconocido. Por cada individuo convencido de que la ciencia tiene la llave para desentrañar el misterio, hay otro que contempla las explicaciones con escepticismo, cuestionando los límites de nuestro conocimiento. El segmento escéptico de la población plantea preguntas significativas, señalando la existencia histórica de fenómenos inexplicados que, con el tiempo, revelaron sus secretos. Sin embargo, hay un grupo dentro del público que acoge con entusiasmo las explicaciones científicas, encontrando consuelo en la posibilidad de desentrañar lo desconocido a través de la ciencia natural y la tecnología. Esta aceptación refleja un anhelo humano básico por el orden y el entendimiento en un mundo que a menudo plantea más preguntas que respuestas. En este marco, se nos anima a reflexionar sobre Proverbios 3, 5, 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus senderos. Este pasaje nos alienta a mantener la fe y la confianza en lo divino, especialmente cuando nos enfrentamos al vasto mar de lo desconocido. La verdadera sabiduría reside en reconocer la presencia de Dios en todos los aspectos de la creación, desde los misterios celestiales hasta los enigmas terrenales, y en buscar nuestro lugar dentro de este universo maravilloso y misterioso. La reacción se enriquece aún más con las narrativas personales que surgen, historias de individuos y comunidades profundamente afectados por los sonidos, de maneras a veces transformadoras. Estos relatos, compartidos en foros, blogs y artículos de noticias, añaden una dimensión profundamente humana al fenómeno, trascendiendo la mera recitación de hechos y cifras para tocar las implicaciones espirituales y existenciales de los sonidos.
En esta diversa trama de creencias y escepticismo, el papel de los medios y la cultura popular en la formación de la percepción pública no puede ser subestimado. Documentales, reportajes y representaciones ficticias contribuyen a una conciencia colectiva sobre los sonidos, cada uno añadiendo un hilo al intrincado tejido de la opinión pública. Al navegar por este complejo paisaje de reacciones e interpretaciones, la respuesta del público a las explicaciones científicas de los sonidos misteriosos sirve como un espejo a nuestra psique colectiva, revelando una sociedad en una encrucijada, balanceándose entre el deseo de comprensión y el encanto por lo desconocido, entre el consuelo de las explicaciones y el escalofrío del misterio. Así, la jornada para entender los sonidos celestiales se convierte en una travesía al corazón de la humanidad, desafiándonos a confrontar los límites de nuestro conocimiento y la amplitud de nuestra imaginación. En este umbral, mirando hacia el vasto desconocido, recordamos que los mayores misterios no residen solo en los cielos arriba, sino también dentro de nosotros, esperando ser explorados en la tapicería de la historia humana. Hubo momentos que desafiaron nuestro entendimiento y nos obligaron a mirar más allá del velo del mundo material hacia el dominio de lo espiritual. Entre estos momentos, ningún fenómeno ha conmovido el alma de la humanidad como los misteriosos sonidos escuchados alrededor del globo, resonando desde los mismos cielos. Es un fenómeno que nos atrae irresistiblemente hacia las páginas de las escrituras antiguas, donde los ecos de la profecía vibran con una relevancia que es a la vez electrizante y profundamente seria. En el corazón de este misterio divino se encuentran las trompetas del libro del Apocalipsis, un pilar de la profecía bíblica que ha fascinado a estudiosos, teólogos y creyentes durante siglos. El apóstol Juan, en su vívida narración de sus visiones en la isla de Patmos, habla de 7 trompetas que anuncian el fin de los días, cada una desencadenando eventos de significancia cósmica sobre la tierra y sus habitantes. El primer ángel tocó su trompeta y vino granizo y fuego mezclado con sangre, y fueron lanzados a la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y toda hierba verde se secó. Apocalipsis 8:7. Al adentrarnos en estos textos antiguos, nos enfrentamos a la posibilidad de que los sonidos que escuchamos hoy en día puedan ser algo más que anomalías atmosféricas o fenómenos geológicos. Podrían ser los mismos signos predichos hace milenios, hitos en el camino hacia la culminación de la historia tal y como la conocemos. La descripción de la séptima trompeta, en particular, resuena con una urgencia que refleja nuestros propios tiempos. El séptimo ángel tocó su trompeta, y hubo en el cielo grandes voces que decían: «Los reinos del mundo han llegado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos». Apocalipsis 11:15. Proclamando la victoria final de lo divino sobre lo temporal. La importancia de estas referencias bíblicas va más allá de su contenido profético. Ofrecen una lente a través de la cual podemos interpretar el mundo que nos rodea, otorgando a los eventos contemporáneos una profundidad que trasciende lo inmediato y tangible. Los sonidos venidos del cielo, vistos a través de esta lente, se convierten en algo más que una mera curiosidad. Se transforman en un llamado a la conciencia, un impulso hacia la reflexión espiritual. Hay precedencia histórica para tales señales celestiales, con ejemplos registrados a lo largo de la Biblia, donde Dios utilizó fenómenos naturales para comunicarse con su pueblo. Desde las trompetas que derribaron las murallas de Jericó hasta la voz tronadora que habló a Moisés en el monte Sinaí. El uso del sonido como mensajero divino es un tema recurrente, enfatizando:
El poder de lo invisible en lo inexplicable y en la configuración del destino humano guía nuestra búsqueda para comprender los misteriosos sonidos de hoy, llevándonos a un diálogo con el pasado y con las tradiciones proféticas que han orientado el viaje espiritual de la humanidad durante milenios. Este diálogo no es de temor, sino de fe. Es un recordatorio de que en todas las épocas existen signos y maravillas que nos instan a mirar más allá de nuestras preocupaciones mundanas hacia lo eterno, hacia el despliegue del plan divino para la creación. Al encontrarnos en esta encrucijada, enfrentando lo desconocido con una mezcla de inquietud y esperanza, las palabras de los profetas sirven como un faro de luz, recordándonos que en el gran esquema de la narrativa divina, todas las cosas tienen su lugar, su propósito y su momento. Los sonidos que emanan del cielo, enigmáticos como son, nos invitan a sumergirnos en las profundidades de nuestra fe, a redescubrir el asombro y la maravilla en el corazón de nuestra relación con lo divino. En esta exploración no somos meros espectadores pasivos, somos participantes de una historia que se extiende a través de las eras, una trama que nos desafía a vivir con propósito y convicción en un mundo tanto hermoso como desconcertante. Al reflexionar sobre los misterios de los cielos, hagámoslo con corazones abiertos a los susurros del Espíritu, listos para escuchar el llamado de las trompetas y responder con una fe vibrante e inquebrantable. En una época en la que la línea entre lo tangible y lo trascendente parece cada vez más difusa, los misteriosos sonidos del cielo nos atraen hacia un horizonte contemplativo. Al situarnos en la encrucijada de la historia y la profecía, es imposible no considerar las implicaciones espirituales de estos fenómenos. ¿Podrían estas sinfonías celestiales ser las trompetas del Apocalipsis, los heraldos de los tiempos finales predichos en las antiguas Escrituras? La pregunta en sí nos motiva a sumergirnos más profundamente en el análisis teológico y buscar comprensión a la luz de la profecía bíblica. Estas narrativas bíblicas y los sonidos enigmáticos escuchados globalmente nos invitan a reevaluar nuestra comprensión de los tiempos en que vivimos. El análisis teológico no nos lleva al miedo, sino a una conciencia despierta sobre la dimensión espiritual de la existencia, incitándonos a considerar que estos sonidos podrían no ser meras anomalías explicadas por la ciencia o descartadas como productos de la imaginación colectiva, sino más bien señales que nos convocan a la alerta espiritual. Las instancias históricas de comunicación divina, a través de fenómenos naturales, ofrecen un precedente para interpretar los sonidos actuales como mensajes de significado espiritual. Reflexionemos sobre la historia de Elías en el monte Horeb, donde la presencia de Dios se manifestó no en el viento, el terremoto o el fuego, sino en un delicado susurro. Primero Reyes 19, 11, 12. Esta historia destaca la variedad de formas en que lo divino puede comunicarse, recordándonos que los mensajes de Dios a menudo superan nuestras expectativas y nociones preconcebidas. Los sonidos celestiales nos desafían a expandir nuestra percepción espiritual, a escuchar no solo con los oídos, sino con el corazón, despertando en nosotros una sensación de asombro y humildad ante la magnitud de lo desconocido y la certeza divina. Esta reflexión teológica nos anima a interpretar estos fenómenos desde la perspectiva de la fe, considerando su lugar en la gran narrativa de la historia de salvación y la esperanza escatológica que fundamenta la fe cristiana. En Mateo 24:36, Jesús nos recuerda que nadie sabe el día ni la hora, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Esta advertencia actúa como un recordatorio contra la fijación de fechas o el alarmismo, pero también como una invitación a vivir en un estado de anticipación esperanzada, vigilantes
y preparados para el despliegue del plan divino. En este contexto, los sonidos misteriosos se convierten en un recordatorio de la inminencia e imprevisibilidad de la acción divina, impulsándonos hacia una fe más profunda y un discipulado más comprometido. Al abordar las interpretaciones teológicas de estos sonidos, hagámoslo con un espíritu de humildad y apertura, reconociendo los límites de nuestro entendimiento y la infinitud de la sabiduría divina. Que estos fenómenos no nos lleven al temor, sino a un compromiso renovado de vivir según los valores del reino de Dios, encarnando amor, justicia y misericordia en un mundo que anhela redención. En conclusión, los misteriosos sonidos del cielo nos ofrecen una oportunidad para la reflexión teológica y el crecimiento espiritual, una chance de profundizar nuestra relación con lo divino y reflexionar sobre nuestro lugar en la gran historia cósmica. A medida que navegamos por estos tiempos inciertos, mantengamos firme la esperanza que reside en nosotros, la certeza de la presencia y providencia de Dios y la promesa de un futuro donde toda la creación se reconcilia y renueva. En nuestro mundo actual, una serie de eventos se sucede con tal intensidad y frecuencia que nos remiten a las advertencias de los textos antiguos de la Biblia. Desastres naturales de escala sin precedentes, convulsiones sociales que desgarran el corazón de las naciones y el palpable sentido de un mundo al borde de algo monumental no son meras coincidencias. Estamos presenciando el cumplimiento de profecías largamente anunciadas, las dolencias de un nuevo amanecer como lo predijeron las Escrituras. Consideremos el alarmante aumento de desastres naturales a nivel global. El año 2021 fue testigo de un número récord de catástrofes climáticas, desde los devastadores incendios en Australia y Estados Unidos, hasta los huracanes que azotaron el Atlántico con una furia sin precedentes. Nuestro planeta parece eco de Lucas 21:11. Habrá terremotos, hambrunas y pestes en diversos lugares, además de fenómenos espantosos y grandes señales del cielo. Cada uno de estos eventos actúa como un recordatorio vívido del frágil equilibrio de nuestro mundo y la sombra inminente de un cambio profundo anunciado hace siglos. Las tensiones sociales también han dejado su huella en nuestra historia reciente, con señales de inquietud. Y la pandemia global que ha azotado a las naciones, cobrándose millones de vidas, no solo ha puesto a prueba nuestra resiliencia, sino que también ha revelado las profundas desigualdades y tensiones latentes bajo la superficie de nuestras sociedades. Como se predijo en Mateo 24:7, nación se levantará contra nación y reino contra reino. Asistimos a un perturbador paralelismo entre los eventos actuales y las profecías bíblicas de tumulto y división, lo que nos lleva a cuestionar la integridad de nuestra comunidad global. Hoy en día, mientras enfrentamos las implicaciones de la inteligencia artificial, la edición genética y otras maravillas de la innovación, nos encontramos en una encrucijada similar ante la posibilidad tanto de logros extraordinarios como de consecuencias profundas. En medio de estos eventos globales, las palabras de Daniel 12:4 resuenan con más verdad que nunca. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia aumentará. Ante estos desafíos alarmantes y correlaciones inquietantes, el mensaje de la Biblia no es de desesperanza, sino de esperanza y redención. Es un llamado a la vigilancia, a la fe y a la acción, a discernir los signos de los tiempos, pero también a ser luces en la oscuridad, agentes de paz en un mundo conflictivo y guardianes de la creación en una era de crisis ambiental. Al navegar por la compleja interacción de los eventos modernos y la profecía bíblica,
Somos recordados de la narrativa amplia de la soberanía y el amor de Dios, de un plan que abarca las eras y de un futuro que promete renovación y restauración. En nuestro esfuerzo por descifrar el complicado tejido de eventos modernos y sus posibles correlaciones bíblicas, las perspectivas de expertos de diversos campos actúan como faros de comprensión, iluminando el camino a través del intrincado terreno de la profecía y la realidad. Teólogos, historiadores y científicos del clima aportan visiones que, entrelazadas, presentan una visión multidimensional, enriqueciendo nuestra comprensión y desafiando nuestras percepciones. Elizabeth Carter, teóloga con décadas de estudio en literatura escatológica, sostiene que los textos proféticos, las palabras proféticas, no son meramente registros históricos o predicciones de un futuro lejano. Son expresiones vivas y dinámicas que encuentran eco en todas las generaciones. Ella señala la frecuencia e intensidad crecientes de los desastres naturales como reflejo de Lucas 21:11, subrayando que, aunque debemos ser prudentes para evitar interpretaciones excesivas, las correlaciones entre los signos bíblicos y los eventos actuales son convincentes y merecen una reflexión seria. Lo que distingue a nuestra era es la globalización, que magnifica estos eventos y nuestra conciencia de ellos, explica el Dr. Thompson. Él sugiere que las convulsiones sociales y el auge y caída de naciones actuales resonan con los períodos turbulentos descritos en la Biblia, destacando el diálogo continuo entre la profecía divina y la historia humana. La Dranora King, científica climática, asocia la magnitud sin precedentes del cambio climático con las visiones proféticas de alteración ambiental. La Tierra nos habla a través del aumento del nivel del mar, tormentas devastadoras y olas de calor extremas. Estos no son meros eventos, sino señales de un planeta en profunda agonía, sostiene. Ella traza paralelismos con Apocalipsis 11:18, que advierte sobre la destrucción de aquellos que dañan la tierra, proponiendo que nuestra crisis ambiental actual podría interpretarse como el cumplimiento de esta profecía, instando a la humanidad al cuidado y arrepentimiento. Esta síntesis de visiones de expertos presenta una narrativa convincente que trasciende el análisis simplista de causa y efecto. La convergencia de interpretaciones teológicas, patrones históricos y evidencias científicas sugiere que nuestra época es significativa dentro del contexto profético. Al situarnos en el umbral de lo que algunos consideran el cumplimiento de los tiempos finales, la sabiduría de teólogos, historiadores y científicos puede guiar nuestros pasos. Sus perspectivas no ofrecen una solución clara al misterio, pero nos invitan a un diálogo más profundo y matizado sobre nuestro lugar en la narrativa cósmica. A medida que navegamos por las complejidades de esta búsqueda, hagámoslo con mentes y corazones abiertos, listos para discernir los signos de los tiempos y responder con fe, valentía y compasión. En una era donde la incertidumbre parece ser la única constante, la fe cristiana se mantiene como un faro de esperanza, prometiendo renovación y redención divinas, sirviendo de pilar de fortaleza inquebrantable y esperanza. La fe cristiana ha atravesado, a lo largo de siglos de cambios, desafíos y crisis, la fe cristiana no solo ha sobrevivido, sino que se ha fortalecido, llevando su mensaje de esperanza y redención con una urgencia renovada a los corazones de los creyentes de todo el mundo. En el núcleo de esta fe yace una verdad simple pero profunda. Por medio de la creencia en Dios y en Jesucristo, los individuos acceden a una fuente de esperanza y amparo que supera el tumulto de nuestros días. Esta verdad no se presenta como una promesa pasiva, sino como una fuerza activa, un llamado a las armas en la batalla espiritual que se libra a nuestro alrededor y en nuestro interior.
este llamado resonando a través de los siglos, desde los caminos polvorientos de Galilea hasta las autopistas digitales del siglo XXI, insta a mantenerse firme en nuestras convicciones y a vivir nuestra fe con coraje y firmeza ante desastres naturales, pandemias y disturbios sociales y políticos. La fe cristiana propone una solución arraigada en el amor, la compasión y una confianza inquebrantable en el plan divino, enseñándonos que ningún juicio es demasiado grande ni desafío insuperable cuando depositamos nuestra confianza en Dios, nuestro refugio y fortaleza, presente incluso en la angustia. Salmos 46:1. Esta fe nos llama no a una resignación pasiva, sino a una participación activa en el mundo que nos rodea, inspirándonos a extender una mano a los necesitados, a denunciar la injusticia y la opresión y a cuidar de la tierra y sus recursos con reverencia. Al hacerlo, nos convertimos en testigos vivos del poder transformador del Evangelio, agentes de cambio en un mundo sediento de esperanza. Además, la fe cristiana nos equipa para enfrentar los temores y ansiedades de la existencia contemporánea con un espíritu de paz y certeza, ofreciendo una perspectiva que es a la vez realista y alentadora ante eventos globales alarmantes y la sombra de los tiempos finales. Nos recuerda que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Como creyentes, estamos llamados a ser faros de fe en un mundo plagado de dudas y desesperación. Nuestra fe no es un consuelo personal y silencioso, sino un testimonio público y dinámico de la esperanza que reside en nosotros, una esperanza que desafía la explicación y supera el entendimiento. Al vivir esta fe y encarnar las enseñanzas de Cristo en nuestras palabras y acciones, no solo navegamos por los desafíos de nuestro tiempo, sino que también iluminamos el camino para otros, ofreciendo una visión de la vida arraigada en verdades eternas e impulsada por el amor divino. En conclusión, la fe cristiana, con su profundo legado de resiliencia y renovación, presenta una respuesta contundente a los retos de nuestro tiempo. Nos invita a una unión de propósito y acción, a vivir una fe que es activa, comprometida y fortificada por el Espíritu Santo. Al responder a este llamado, hagámoslo con alegría, valentía y una dedicación inquebrantable al Evangelio de Jesucristo, seguros de que a través de él obtenemos la victoria, ahora y eternamente, en la actualidad mientras navegamos por aguas revueltas, donde la incertidumbre es vasta y el estruendo del caos ahoga los susurros de paz. Es crucial aferrarnos a las promesas firmes de Dios ante las tormentas de la vida. Estas promesas divinas se erigen como faros de esperanza. Hoy más que nunca estamos llamados a recordarlas y apoyarnos en ellas, permitiendo que guíen nuestra respuesta al mundo que nos rodea y nos doten de una fe que actúa, ama y transforma. En el refugio sagrado de los Salmos 91 encontramos una promesa de protección divina que ha fortalecido a los creyentes a lo largo de las épocas. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su fidelidad será tu escudo y baluarte. Salmos 91, 1-4. Este pasaje no solo nos ofrece consuelo en tiempos de temor, sino que también nos convoca activamente a vivir en confianza e intimidad con Dios, bajo cuya presencia omnipotente estamos resguardados de las flechas del día y el terror de la noche. Además, en los versículos finales de Mateo 28:20, Jesús nos asegura: «Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Esta promesa, hecha al encomendar a sus discípulos la tarea de hacer discípulos en todas las naciones, resalta la presencia constante de Cristo con sus seguidores. Es un recordatorio de que en cada esfuerzo, en cada desafío y en cada momento de duda, estamos acompañados por el Señor resucitado, cuyo poder
venció la muerte y cuyo amor se extiende a través de toda la creación. Estas escrituras, entre muchas otras, constituyen la base de una fe que no es pasiva, sino activa, no es tímida, sino audaz. Un Dios que promete, nos guía y protege en cada temporada de la vida. Sin embargo, para abrazar plenamente estas promesas se requiere más que un acuerdo intelectual. Demanda una actitud del corazón de confianza y un modo de vida de obediencia. Esto nos convoca a ser diligentes en la oración, firmes en la fe y abundantes en amor, reflejando el carácter de Cristo en un mundo que ansía ver su esperanza y luz. Nos impulsa a actuar, a ser las manos y los pies de Jesús ante los heridos, perdidos y afligidos, brindando el mismo consuelo, protección y presencia que recibimos de Él. Ante eventos globales que parecen señalar los tiempos finales, estas promesas de Dios actúan como anclas, previniendo que seamos arrastrados por el miedo o la desesperación. Nos capacitan para vivir con propósito y esperanza, conscientes de que nuestra seguridad última no se halla en las circunstancias del mundo que nos rodea, sino en el carácter inmutable de nuestro Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmos 46:1. El llamado a recordar y confiar en las promesas de Dios no es solo para el creyente individual, sino para el cuerpo de Cristo en su conjunto. Al unirnos en la fe, apoyándonos mutuamente a través de la oración, la comunión y actos de bondad, nos convertimos en una manifestación visible del reino de Dios en la tierra, que podamos jalar en la promesa de Dios, de ser nuestro refugio, nuestro escudo y ayuda siempre presente, la certeza en su fidelidad para cumplir cada palabra que ha pronunciado, guiándonos triunfalmente a través de cada prueba hacia la plenitud de su reino eterno. A lo largo de la historia, tanto en la narrativa sagrada de las Escrituras como en los relatos de la vida contemporánea, abundan ejemplos donde la fe ha servido como catalizador para una fuerza extraordinaria, permitiendo a los creyentes superar obstáculos aparentemente insuperables. Estas historias no son solo relatos antiguos o anécdotas pasadas, sino testimonios vivos del poder de la fe y del Espíritu Santo, obrando activamente en aquellos que se atreven a creer, demostrando de manera inequívoca que con Dios todas las cosas son posibles. En la narrativa bíblica, la historia de David y Goliat se erige como un testimonio monumental de la fe frente a la adversidad, subrayando que la batalla es del Señor. Mira Samuel 17:47. Avanzando al Nuevo Testamento, encontramos a Pablo y Silas encarcelados por su fe, flagelados y encadenados en una celda oscura. Sin embargo, su respuesta a la adversidad no fue el desespero, sino el lubor y la adoración llenos de fe. Durante esta situación desesperada, la fe de Pablo y Silas condujo a una fuga milagrosa. La liberación de la prisión no solo para Pablo y Silas, sino también para todos los prisioneros presentes y hasta el carcelero y su familia, quienes llegaron a creer en Cristo. Hechos 16:25-34, destaca el poder transformador de la fe que puede cambiar situaciones de desesperación total en momentos de salvación y libertad. Corrie ten Boom, durante la Segunda Guerra Mundial, es un ejemplo conmovedor de fe contemporánea en acción. A pesar de las adversidades inimaginables enfrentadas en un campo de concentración, la fe de Corrie permaneció firme. Ella confió en la promesa de Dios: no te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13:5, compartiendo esa esperanza con otros. En el terremoto de Haití en 2010, misioneros y cristianos locales, a pesar de haberlo perdido todo, establecieron campamentos improvisados para ofrecer ayuda y apoyo espiritual a los sobrevivientes. Sus acciones, inspiradas por la fe, convirtieron las secuelas en un testimonio de esperanza y resistencia.
La fuerza cristiana no reside en el poder físico, sino en la confianza espiritual en Dios, que nos permite enfrentar cualquier adversidad. Es una fuerza que transforma, llevando luz a los rincones más oscuros, esperanza a las almas más desesperadas y cambio a las circunstancias más difíciles. Armados con fe y el Espíritu Santo, estamos llamados a seguir el ejemplo de estos guerreros de la fe. Sus vidas nos retan a mirar más allá de lo inmediato, a ver los obstáculos como oportunidades para que Dios demuestre su poder y amor. En una era de desafíos sin precedentes, el llamado para que los creyentes se levanten y encarnen la esencia de su fe es más urgente que nunca. El mundo, al borde del desespero, ansía un faro de esperanza, un rayo de luz. Este no es solo un momento en la historia, es una invitación divina para que los creyentes transformen su fe en acción y se conviertan en la encarnación del amor y la luz de Cristo en un mundo sumido en la oscuridad. En el tejido del tiempo, estas historias, tanto antiguas como modernas, no solo actúan como testimonios del poder de la fe, sino también como modelos para nuestra actuación. Nos recuerdan que cuando la fe se convierte en acción, lo imposible se hace posible y el impacto de esa transformación se extiende mucho más allá de lo inmediato, resonando a través del tiempo y el espacio. Influyendo en incontables vidas, consideremos la iglesia primitiva en el libro de Hechos. Una comunidad de creyentes que, ante la persecución e incertidumbre, optó no solo por proclamar su fe, sino por vivirla de manera radical. Compartieron sus bienes, proveyendo para los necesitados, y al hacerlo, no solo sobrevivieron, sino que prosperaron, aumentando en número y en gracia ante todo el pueblo. Hechos 2, 44-47. Avanzando hacia nuestra época contemporánea, las historias de individuos y comunidades que ponen su fe en acción siguen inspirando y desafiándonos. Tomemos, por ejemplo, los esfuerzos de iglesias locales y organizaciones basadas en la fe, respondiendo a la crisis global de refugiados en lugares como Uganda y Grecia. La fe no es una postura pasiva, sino un compromiso activo con el mundo, un compromiso que requiere valentía, compasión y la voluntad de salir de nuestras zonas de confort. Este llamado a la acción no es exclusivo de unos pocos elegidos, sino un mandato universal para todos quienes llevan el nombre de Cristo, una invitación a ser luz y pacificadores en un mundo conflictivo y voz para los que no la tienen. Al emprender esta travesía de fe en acción, háganlo con la certeza de que no estamos solos. El mismo Espíritu que empoderó a la iglesia primitiva, que guió a los santos a través de los siglos y que sigue actuando en los corazones y vidas de los creyentes hoy, está con nosotros. Inspirados por la nube de testigos que nos han precedido y motivados por el amor de Cristo que nos impulsa, no solo navegaremos los desafíos de nuestro tiempo, sino que también allanaremos el camino hacia un futuro donde el amor, la justicia y la paz prevalezcan supremamente en un mundo que a menudo parece sumergirse en un abismo de incertidumbre y turbulencia. La soberanía de Dios permanece como un pilar inquebrantable, un recordatorio de que más allá del caos y el ruido existe un plan divino de orden perfecto y propósito. Es imperativo anclarnos en esta profunda verdad. El plan de Dios no solo es infalible, sino que también está envuelto en su voluntad soberana, guiando el cosmos y nuestras vidas con una mano de providencia inquebrantable. Las Escrituras resuenan con el tema de la soberanía divina, un hilo dorado tejido en la narrativa bíblica, afirmando una y otra vez que Dios está al mando, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Por tanto, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11:36. Encapsula la esencia del reinado soberano de Dios sobre el universo. Frente a pruebas personales y convulsiones globales,
puede resultar desafiante mantener esta verdad, la magnitud del sufrimiento, injusticia y catástrofe que presenciamos diariamente puede hacernos cuestionar dónde está Dios en todo esto. En estos momentos de duda y desesperación, estamos llamados a recordar las palabras de Isaías 55, 8, 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. La historia misma testimonia la soberanía de Dios, mostrando cómo, a través de las eras, sus propósitos se han cumplido de maneras que a menudo desafían la comprensión humana. Cada uno de estos ejemplos sirve como un testimonio moderno de la verdad de que la soberanía de Dios está activa incluso en medio de lo que parece ser el desorden. Esta garantía de la soberanía de Dios no nos lleva a una resignación pasiva, sino a una confianza activa, invitándonos a apoyarnos en nuestra fe y confianza en Él, recordándonos que incluso en las tormentas de la vida estamos guiados por un plan mayor, un plan que nos invita a confiar en su sabiduría. La fe nos invita a enfrentar lo desconocido con confianza, conscientes de que Dios hace que todo obre para el bien de aquellos que lo aman, los llamados según su propósito. Romanos 8:28. Nos reta a mirar nuestras circunstancias a través del prisma de la fe, reconociendo que los desafíos actuales son solo aflicciones pasajeras en el vasto panorama de la eternidad. Nos anima a confiar en el tiempo y plan divinos para nuestras vidas y el mundo, abrazando la paz que surge del saber que todo se desenvuelve bajo su mirada vigilante. Esta confianza no es irracional, sino que se basa en el carácter de Dios, en su bondad, sabiduría y amor inquebrantable por nosotros. Es una confianza que nos permite afirmar con certeza que aunque la tierra se estremezca y los montes se sumerjan en el mar, no temeremos. Salmos 46:2. Pues nuestro Dios reina supremo en una época donde las bases de lo que conocemos y en lo que confiamos son constantemente sacudidas por los temblores de la incertidumbre, el miedo y la duda. El llamado "hay una fe inquebrantable" es más urgente que nunca. Como creyentes nos encontramos en medio de un campo de batalla, no solo en el reino físico, sino también en el espiritual, donde las fuerzas de la oscuridad luchan contra la luz de Cristo dentro de nosotros. En este punto crítico, el llamado del apóstol Pablo a vestirnos con la armadura de Dios, Efesios 6, 10, 18, resuena con una urgencia renovada. Como embajadores seguros en la victoria eterna que tenemos en Jesús, más allá de los juicios temporales que podamos enfrentar, esta promesa de salvación es un faro de esperanza. Armarnos con la armadura de Cristo, preparados para traer unidad y sanación en una época donde la discordia y la división abundan. Nuestro escudo de fe es nuestra defensa contra las flechas ardientes de la duda, el miedo y la desesperación que se lanzan incansablemente contra nosotros. El casco de la salvación protege nuestras mentes, manteniéndonos firmes. La armadura de Dios no es una mera sugerencia, sino una necesidad para la supervivencia y la victoria en la guerra espiritual. Es a través de la palabra de Dios, viva y efectiva, que distinguimos la verdad de la falsedad y hallamos fuerza para avanzar el reino de Dios en un mundo a menudo hostil a su mensaje. Nuestra jornada de fe es un desafío para fortalecer nuestra creencia, aferrarnos tenazmente a la verdad de las Escrituras y vivir nuestra fe con audacia y convicción. Como creyentes, no estamos desamparados ni sin esperanza. Estamos equipados por Dios para enfrentar cualquier desafío espiritual o terrenal que surja. Por lo tanto, revistámonos de toda la armadura de Dios para poder estar firmes en el día malo y después de haberlo hecho todo, permanecer en pie. Al haberlo hecho todo, permanezcamos imperturbables.
que esto sea nuestro grito de guerra, una proclamación de nuestra fe inquebrantable ante el miedo y la incertidumbre y un testimonio del poder de Dios en nosotros para vencer al mundo. En un mundo a menudo acosado por las sombras, donde las fuerzas de la discordia y la división parecen ganar terreno, la comunidad cristiana resplandece como un baluarte de luz, una manifestación colectiva del amor y la resiliencia de Cristo, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo con ellos. Mateo 18:20. Esta profunda promesa subraya el poder singular que habita en la comunidad cristiana, un poder que se magnifica en la unidad, en la adoración conjunta, en la oración y en el servicio. La iglesia primitiva, una comunidad que floreció a pesar de las persecuciones y adversidades, era perseverante en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partir del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. Su unidad y apoyo mutuo sirvieron de testimonio al mundo circundante, una viva demostración de amor en acción. La relevancia de comprometernos en nuestras comunidades de fe es indiscutible. En ellas encontramos un soporte y aliento, una fuerza colectiva que nos empodera para mantenernos firmes frente a los embates del enemigo. Sean sobrios y estén alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Sin embargo, no es rival para el cuerpo de Cristo unido, cuya base se asienta en la verdad inmutable del Evangelio. Nuestro testimonio al mundo del poder transformador del Evangelio demuestra que, efectivamente, el amor lo vence todo. Al borde de una nueva era, el horizonte se ilumina con la promesa de un futuro forjado por las manos de creyentes fortalecidos por la fe y unidos en su propósito. Un mundo donde los cristianos, galvanizados por la verdad del Evangelio y el poder del Espíritu Santo, aceptan su llamado divino a ser agentes de cambio, encarnando la esperanza y el amor de Jesucristo en cada palabra, cada acción y cada vida tocada. En esta visión de futuro, nuestras comunidades se transforman mediante actos de bondad que resuenan en la sociedad, derribando muros de división y sembrando semillas de reconciliación. Escuelas, lugares de trabajo y vecindarios se convierten en faros de luz, donde los principios del amor de Cristo se viven día a día al abrazar esta misión. Recordemos que no actuamos por nuestra propia fuerza, sino bajo la protección poderosa de Dios, guiados por su sabiduría y fortalecidos por su gracia. Por ello, a todos los que escuchan, aquí va un aliento sincero. Levántense, guerreros de la fe, con la valentía de David, la perseverancia de Pablo y la compasión de Cristo mismo, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio, según 2 Timoteo 1:7. Que la paz de Cristo, que supera todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes mientras navegan por las complejidades de la vida. Que la fuerza del Señor sea su apoyo inquebrantable. Y ahora les ofrezco esta bendición para el camino que tienen por delante. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce su rostro sobre ti y te dé paz. Números 6, 24, 26. Que camines en la seguridad de su amor, en la certeza de su guía y en la fuerza indomable de su espíritu. Porque somos la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. Mateo 5:14. Que nuestra luz brille delante de los demás, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos.